en citología y en anatomía patológica. Y regresó en Estados Unidos y fue el primer alumno de Virchow en los Estados Unidos. Y él le dio la importancia con toda su capacitación, pues que la célula era el componente esencial de la enfermedad. Aparte, él ya describió que la litiasis, el alcohol, el trauma, la perforación de úlcera gástrica eran la etiología de la pancreatitis aguda. Además, ya describió como pancreatitis hemorrágica, supurativa, gangrenada y necrosis, cosa que hasta la actualidad seguimos manejando términos similares y no hemos progresado, sobre todo en el tratamiento específico, ¿no? Como les voy a describir. Además, este Reginald Fitz ha sido un médico notable, pues, porque ha descrito la apendicitis aguda también, la obstrucción intestinal, o sea, fue un estudioso que ha contribuido bastante a los conocimientos médicos. Pero fíjense, yo remarco el 1889, ha pasado más de un siglo. En 1999 se celebraron los 100 años, el centenario de este señor Reginald Fitz y sus estudios en la pancreatitis aguda. Entonces, él ya mostró la célula, como ven al lado izquierdo, donde hay una fase de activación intrapancreática de las enzimas. O sea, los zimógenos son activados ya dentro de la célula pancreática, o sea, en un lugar que normalmente se almacenan en gránulos y están inactivos. Por tanto, se llama la colocalización, es lo que le han denominado con ese término, a que la localización es en un sitio pues celular, en el páncreas. Y la respuesta del organismo pues se la describe James Norman, han descrito ya la interleucina 1 y la 6, el factor de necrosis tumoral, y en realidad toda la cascada proinflamatoria es la que va a contribuir o va a producir la fase aguda de la pancreatitis aguda. Entonces, ya Fitz había descrito los factores etiológicos. O sea, es una afección inflamatoria del páncreas, pero son varios los factores etiológicos. Los principales en nuestro medio y en muchas partes del mundo, en Latinoamérica, pues siguen siendo los cálculos biliares. Los cálculos biliares. En algunas publicaciones que he visto están las hiperlipoproteinemias o las hipertrigliceridemias como segunda causa y la ingesta de alcohol como tercera. Pero en general, la enfermedad del tracto biliar mediante por la litiasis biliar, que luego pasa, las vías biliares son cálculo y causa obstrucción del conducto pancreático por la desembocadura común que tienen con el conducto biliar y se produce hipertensión en ambos conductos y flujo biliar al páncreas y se activan los zimógenos. Esa es una de las teorías. También podría ser que los cálculos causen inflamación en las vías biliares y esa inflamación lleve a pancreatitis aguda. Tanto así que ahora en un 15% de las pancreatitis se denominan todavía idiopáticas porque no se descubre la causa. Y entre esas idiopáticas parece que la microlitiasis es una de las causas también desencadenantes del proceso inflamatorio en la glándula pancreática. Ahí ven en los dibujos, pues un poco para amenizar, que las comidas con grasa, el alcohol, la ingesta de alcohol, sobre todo en países donde consumen excesivamente el alcohol, hay bastante pancreatitis aguda. Yo me pregunto, en nuestro medio creo que se consume nomás excesivamente, pero no hay tantas pancreatitis agudas alcohólicas, por lo menos yo no he visto.
Lo que sí es frecuente relativamente es la pancreatitis aguda secundaria o desencadenada por la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. En mi experiencia he visto que cuando el endoscopista cateteriza varias veces el conducto pancreático y no el biliar, porque por la forma anatómica de desembocadura que tiene cada paciente, hay algunos pues que desembocan así como en caño de escopeta en la ampolla de váter. Entonces, he visto yo que se canula el conducto pancreático y canula y se produce una pancreatitis aguda. Bueno, y después pues hay alteraciones duodenales, como pueden ser el páncreas divisum, congénitas, infecciones e infestaciones, traumatismos. Los traumatismos sí también pueden ser importantes, ¿no es cierto? Porque el chofer generalmente al colisionar de frente lesiona el páncreas con un traumatismo, con el volante. Y medicamentos, una serie de medicamentos están publicados, sobre todo en los israelitas parece que es más frecuente, y pues no voy a describir la montonera, ¿no? Pero la azatioprina, la furosemida, etcétera, son varias las implicadas en este problema. Y también se describe o sea, pancreatitis autoinmunes. Y vean ustedes que en el páncreas, cuando se produce el proceso inflamatorio, llegan obviamente la defensa innata y también la defensa, el sistema inmune adquirido, la innata representada por los neutrófilos, las plaquetas, los macrófagos que van a desencadenar o van a producir las interleucinas, o sea, todos los factores proinflamatorios y también los linfocitos, ¿no es cierto? Entonces es un proceso complejo inflamatorio, no es tan sencillo. Entonces, como les decía, afortunadamente el 80-90% de las pancreatitis agudas son pancreatitis aguda intersticiales, que también pueden describirse como leves, edematosas. Y prácticamente no hay mortalidad. Y habitualmente estos pacientes ingresan por los servicios de urgencias con dolor abdominal compatible con una pancreatitis y son internados y en una semana habitualmente ya se ha resuelto el proceso inflamatorio. Cuando son de origen litiásico, pues hay que operar a esos pacientes durante la misma hospitalización. El 10 a 20%, pese a todos los progresos de la medicina desde que Fitz la describió, ha habido obviamente adelantos tecnológicos y también de conocimientos, el apoyo de terapia intensiva para mejorar, disminuir la mortalidad de 15 a 30% que podría ser por la pancreatitis necrotizante a una menor proporción, creo que pueden ser 10, 12%, pero es aún alta. En nuestro medio es alta la mortalidad. Y en estos últimos días, pues había por lo menos 2, 3 pacientes con pancreatitis agudas severas infectadas. Entonces, es importante conocer que hay dos tipos de pancreatitis y saber discriminarlas. Y para eso hay una serie de ayudas a la clínica que uno tiene que emplear inicialmente para el diagnóstico, como las imágenes y las proteínas Ramson, Apache2, interleucina 6, etc. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Como les decía, el dolor abdominal es súbito, intenso, permanente, continuo, en la parte superior del abdomen, generalmente se irradia en cinturón, y pues es una intensidad entre las más severas de los problemas inflamatorios abdominales. Entonces, un dolor súbito, intenso,
continuo en la parte superior del abdomen nos hará pensar en una pancreatitis aguda. Si además ese paciente tiene una amilasa o lipasa 3 veces, un valor, ¿no?, de lipasa amilasa 3 veces superior al valor del límite normal de estas en laboratorio, pues entre estas dos ya estaría el diagnóstico prácticamente. Y además, los hallazgos característicos en la tomografía contrastada, la resonancia magnética y la ultrasonografía. El gold standard es la tomografía contrastada, pero se debe hacer esta tomografía entre el 5º y 7º día recién de los pacientes que ingresan y continúan con fallas orgánicas o continúan con mucho dolor, o sea, los pacientes que siguen sintomáticos, sobre todo, porque en las pancreatitis agudas leves, en el que el paciente al segundo día, al día siguiente ya está sin dolor, está con sus parámetros estables, pues probablemente no sea necesario hacerle una tomografía. La ultrasonografía es útil en el ingreso del paciente, sí, porque va a ir a buscar la etiología. Va a ir a ver si hay cálculos o no, si hay coledocolitiasis. Y contribuirá pues al diagnóstico etiológico de la pancreatitis aguda. La resonancia magnética tiene buena sensibilidad y especificidad, sobre todo para las complicaciones locales. Sin embargo, no es la más utilizada. La tomografía contrastada de abdomen es el gold standard. La ultrasonografía no sirve para valorar necrosis, ¿no? La tomografía contrastada sí. Entonces, el diagnóstico, 2 de las 3 características, pero habitualmente no es aconsejable hacer tomografía de ingreso. ¿Por qué? Porque el cuadro inflamatorio es dinámico. Lo que se ve hoy probablemente mañana esté diferente. Y habitualmente entre un 5º y 7º día en los pacientes que persisten con dolor, que han decaído en sus funciones orgánicas, en esos casos sí hay que confirmar las complicaciones que hubo. Entonces, no es aconsejable hacer de entrada la tomografía. Estaría indicada solo si, por ejemplo, hay dolor abdominal y lipasa y amilasa son normales. La lipasa, pues, tiene mayor tiempo de permanencia, ¿no?, en la sangre y puede ser detectada en pacientes que se presentan tardíamente. Entonces tiene esa ventaja. Bueno, si fueran negativos, en ese caso, pues hay duda diagnóstica, probablemente hay que emplear tomografía. Pero en una pancreatitis clínicamente ya diagnosticada con dolor abdominal de tipo pancreático y los marcadores estos de amilasa y lipasa elevados, ya está hecho el diagnóstico de pancreatitis aguda. Obviamente, el examen mediante una historia clínica, con una anamnesis bien hecha, en relación a todas las características, porque pueden haber también pancreatitis que, por ejemplo, están o se han producido por uso de medicamentos, hay que preguntar si hay uso de medicamentos, hay también pancreatitis familiares, antecedentes, etc. Pero habitualmente lo que se puede observar es un abdomen distendido, con dolor, el paciente refiere que ha tenido dolor intenso, está inquieto, o sea, ansioso de que lo ayuden, y se puede palpar un empastamiento doloroso en el epigastrio, en las pancreatitis agudas severas. Eso es lo que he sacado yo como experiencia. Tanto así que yo voy, palpo el abdomen y pues si hay un empastamiento es lo que se llamaba el flemón, el edema y todo esto. Pero si ven estos dos signos, el de Cullen y el de Gray-Turner, que son
la equimosis periumbilical y en el flanco respectivamente, pues son casi patognomónicos de una pancreatitis aguda severa. Y se ve en pocas ocasiones, sin embargo es lo que más se enseña. Yo he visto pocos casos en tantos tiempos que trabajo, pero este lo vi en terapia intermedia, miren, pues de libro, ¿no es cierto? Es una fotografía muy, muy explícita de que es una pancreatitis aguda. Puede haber también líquido peritoneal, incluso peritonismo. Lo que sí parece que distingue de otras peritonitis es que no hay rebote positivo habitualmente, pero puede haber. Las pancreatitis se clasifican también, o se las describe en forma ordenada como una fase temprana. Ustedes entenderán que apenas empieza el proceso inflamatorio en el páncreas, como se les ha mostrado, pues ahí se activa la cascada de las citocinas y clínicamente se puede presentar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Y en las pancreatitis agudas leves, pues no hay mayor repercusión de las cascadas de las citocinas, o sea, habitualmente no hay SIRS, porque cuando hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, desde que empieza el cuadro, pues es ya una alerta para el médico que ese paciente puede evolucionar a las complicaciones o a la forma grave de la pancreatitis aguda. La determinante de la severidad es si hay falla orgánica ya en los estadios, en los primeros días, pues ya falla renal, falla respiratoria, etcétera, estará indicando la gravedad del cuadro. Y la fase tardía habitualmente son de la segunda a las 4 semanas, y el paciente puede haber mejorado, puede haber persistencia de los signos sistémicos de inflamación o presentarse complicaciones locales. Igual, si persiste la falla orgánica, se trata de una pancreatitis aguda severa, grave. Si se resolvió, se mejoraron las fallas orgánicas iniciales, que duraron menos de 48 horas, esa pancreatitis se denomina pancreatitis aguda moderada. Las complicaciones infecciosas habitualmente tienen su pico en el 21º día, en el 20º día. Y pues son más frecuentes pasadas las 3 semanas, las 4 semanas, donde el paciente presenta, además de los signos inflamatorios, una persistencia del síndrome de respuesta inflamatoria, taquicardia, fiebre, leucocitosis mayor a 12.000 o menor a 4.000, etc. Esos pacientes pues evolucionan hacia complicaciones o también pueden evolucionar hacia la resolución del problema, con mejoría de una necrosis pancreática estéril inicialmente hacia la resolución y no hacia la infección, que en un 20 a 30% es una complicación de la pancreatitis aguda severa. Entonces, la complicación más grave es la infección, y esta se produce a partir de la 3ª semana habitualmente, y pues se manifiesta por deterioro orgánico, por un síndrome de insuficiencia orgánica progresiva, y es la causa principal de muerte habitualmente, o sea, una pancreatitis aguda con necrosis y secundariamente infección. Puede haber hemorragias también, por eso la han descrito como pancreatitis aguda necrohemorrágica. Sin embargo, esta clasificación, este término ya no se emplea en la clasificación de Atlanta, pero en algunos casos, pues la elastasa destruye también tejidos de los vasos sanguíneos y puede haber hemorragia.
entre las complicaciones el síndrome compartimental abdominal, que es la distensión del abdomen, o sea, la ocupación del abdomen por híleo, secundario al proceso inflamatorio, por líquido, porque hay exudado hacia la cavidad peritoneal, edema de tejidos retroperitoneales del páncreas, etc. Y se considera síndrome compartimental abdominal cuando la presión intraabdominal es mayor a 20 milímetros de mercurio y en ese caso debe ser tratado mediante cirugía que descomprima el abdomen, porque como están comprimidos los vasos sanguíneos va a haber isquemia secundaria al síndrome compartimental y obviamente va a contribuir a la falla orgánica múltiple y a la muerte del paciente. También una de las complicaciones es la disrupción o la interrupción del conducto pancreático y formación de estenosis. Cuando hay esto, pues, se va a manifestar como si el paciente no ha sido operado como un pseudoquiste postnecrótico o si el paciente ha sido operado como fístula pancreática o pancreato cutánea. Entre la valoración del paciente con pancreatitis aguda está el sistema de puntuación de Marshall modificado, que va a valorar la disfunción orgánica del sistema respiratorio, renal y cardiovascular. Como verán, en las columnas están los valores y en las barras están los valores normales, ¿no? En las columnas. Y la puntuación para ver la severidad está desde el 1, del 0 hasta el 4. Si hay una puntuación mayor o igual a 2 por cualquiera de los sistemas, se define que hay una presencia de falla orgánica o de fracaso orgánico. Si el fracaso orgánico no se resuelve en 48 horas, se denomina ya un fracaso o falla orgánica persistente, más de 48 horas. Y ese es el factor de gravedad que indica o que nos significa para los médicos, pues, que una pancreatitis es severa y por tanto se deben adoptar las medidas de terapia intensiva, manejo del medio interno. La clasificación de Atlanta ha sido hecha en 1992, pero revisada en 2012. Y la clasificación, fíjense, la hacen en leve, moderadamente severa y severa. La leve, en la que no hay falla orgánica, no hay complicaciones locales ni sistémicas. O sea, no hay necrosis. Y el paciente solo tiene un cuadro doloroso abdominal, con un dolor intenso y a la amilasa elevada, pero no hay ninguna repercusión sistémica, ni tampoco local. En la pancreatitis a moderadamente severa ya puede haber fallas orgánicas, del sistema respiratorio, cardiovascular o renal. Pero la característica es que dura menos de 48 horas. Y las complicaciones locales o sistémicas no tienen falla orgánica persistente, o sea, no hay falla orgánica mayor a 48 horas. Y puede haber necrosis probablemente menos del 30%, porque cuando hay una necrosis mayor, pues probablemente el cuadro lleve a una falla orgánica persistente. Y la pancreatitis aguda severa es cuando el paciente tiene una falla orgánica persistente. Mayor a 48 horas no responde a la terapia y tiene que ser manejado ya con vasopresores, etc. Y hay una clasificación más que clasifican como pancreatitis aguda crítica, sobre todo los intensivistas, cuando aparte de la necrosis pancreática hay infección en un paciente con falla orgánica persistente. La falla
orgánica puede ser única, por ejemplo, solamente renal, o puede ser multiorgánica, respiratoria, cardiovascular, en los pacientes más graves. La evolución de la severidad de la pancreatitis aguda, si hay falla orgánica durante las primeras 24 horas, ya, pues hay que clasificarlo ya, hay que tomar como si fuera una pancreatitis potencialmente severa. Y se debe evaluar al paciente ya por un equipo compuesto por intensivistas, internistas, gastroenterólogos, cirujanos y multidisciplinarios, ¿no es cierto? O sea, en la fase temprana, pues, hay que evaluar al paciente y generalmente no es necesario documentar con tomografía durante por lo menos la primera semana, 5 a 7 días. Ahí es cuando hay que hacer una tomografía en los pacientes que presentan en la fase tardía. Se deben determinar o diagnosticar las complicaciones locales de la pancreatitis aguda moderadamente severa que evoluciona completamente, que evolucionan, que se restituyen, pero que hubo falla orgánica. Entonces, mediante tomografía hay que definir las características morfológicas y si está presente o ausente la infección. O sea, si es que es estéril o está infectada. Y además evaluar las características clínicas. Si persiste la falla orgánica o falla única o múltiple, pues será tratado en terapia intensiva como un paciente crítico. Entonces, aparte de valorarla y diagnosticar un paciente con dolor abdominal aguda y valorar clínicamente los criterios clínicos de gravedad que más o menos se los he ido describiendo, en la evolución de este tiempo pues han ido describiendo o investigando Ramson, Glasgow, IMRI, Apache 2, son sistemas de puntuación clínica, donde, por ejemplo, el Apache 2 son 12 criterios entre clínicos y laboratoriales, donde están incluidas la temperatura, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, son 12 parámetros fisiológicos. Entonces son complejos de manejar. El Ramson es un sistema de puntuación o un score que pronostica gravedad, pero necesita 48 horas, por eso probablemente no es de uso habitual. Entonces los intensivistas son los que utilizan el Apache 2 habitualmente. Pero también se ha descrito actualmente, a mí me parece que es el más usado, el índice de severidad por tomografía computarizada. Y se los voy a mostrar el modificado enseguida. Solo mencionarles que la tomografía es el gold standard nuevamente para valorar la anatomía, las alteraciones patológicas, pancreáticas, peripancreáticas y torácicas también, porque puede haber derrame pleural y compromiso pulmonar. La clínica desencadenada por la cadena de las citocinas, pues el sistema de respuesta inflamatorio sistémico, si está presente ya desde el inicio, pues va a estar pronosticando que es un proceso inflamatorio intenso, ¿no es cierto? Y evalúa la temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 34, la leucocitosis mayor a 12.000, menor a 4.000,
la frecuencia respiratoria mayor a 20 y la frecuencia del pulso mayor a 90, esos son los parámetros que reflejan una respuesta inmunitaria incrementada o agrandada en la pancreatitis aguda. Entonces, sin embargo, es un dato o una serie de parámetros que indican severidad, sin embargo, tiene poca especificidad, pero tiene alta sensibilidad. También hay otros sistemas de score o puntuación, como el SOFA, que significa una evaluación de fallas orgánicas secuencial, ¿no? en la evolución del paciente. También BISAP, esta es una de las realizadas para hacer una evaluación bedside, quiere decir, ¿no? al pie de la cama. Pero, de todos modos, miren, toma nitrógeno ureico en la sangre mayor a 25 miligramos por decilitro. Estado mental alterado, si hay síndrome de respuesta inflamatoria, edad mayor a 60 años y desarme pleural. Esto ha sido pensado para valorar y pronosticar la severidad y la gravedad y tomar decisiones para atender al paciente, ¿no? Es uno de los que se puede emplear, sin embargo, sigue siendo complejo. Yo creo que es el índice de HAPS, que significa una escala de la pancreatitis aguda inofensiva, ¿no? O sea, traducida del inglés harmless, que cualquiera de nosotros podemos hacerla, viendo si hay signos de irritación peritoneal. Si hay signos de irritación peritoneal, pues es positiva. Dirá que es una pancreatitis aguda que puede ser de evolución hacia la severa. También, si la creatinina es menor a 2 miligramos por decilitro, estaremos tranquilos. Y el hematocrito, menor a 43% en varones y 39.6% en mujeres. Ambos parámetros, la creatinina y el hematocrito, son biomarcadores que reflejan el estado volumétrico, ¿no? de represión de los vasos sanguíneos y la concentración de este en el hematocrito hemoglobina, y además sirven para valorar la evolución o la respuesta al tratamiento. Y también hay el índice que mide la actividad de la severidad de la pancreatitis aguda. Y hay un sistema de puntuación simple chino que he leído en un artículo del 2026 que parece que tiene bastante aceptación, pero yo no lo conozco bien, por tanto no se los voy a describir. Y en todo caso, los biomarcadores están entre los que les acabo de mencionar, pues en el índice que les acabo de decir que todos podemos hacer, ver la creatinina, ver el examen físico que no haya signos de irritación peritoneal, y pues con eso ya tenemos una idea de para hacer el screening o la selección de paciente que va a ir a un cuidado más específico de pancreatitis aguda, como a una unidad de terapia intensiva probablemente. Entonces sirve para discriminar cuál pancreatitis puede evolucionar con esos 3 parámetros que son simples. Entonces, yo creo que no utilizamos frecuentemente los otros parámetros que les he mencionado, ni siquiera en el hospital obrero, pero sí podemos tener el nitrógeno ureico, ¿no es cierto?, que acabo también de describírselos. La proteína C reactiva, que es una proteína inflamatoria bien conocida, pero tiene poca sensibilidad y especificidad, creo que 31%. La interleucina 6, he visto una revisión, un artículo en el que hacen un estudio que es un
una citocina que se eleva precozmente, sobre todo en pancreatitis aguda severa, igual que también puede ser empleada la procalcitonina. Todas estas van a indicar una respuesta inflamatoria del organismo hacia injurias, en este caso un proceso de autodigestión dentro del propio páncreas por activación prematura y dentro de la célula pancreática de los zimógenos. También se están haciendo nuevos estudios, por ejemplo, de la relación de neutrófilos y linfocitos, de plaquetas y linfocitos, que tienen bastante sensibilidad y especificidad para también detectar el grado de inflamación y probable severidad. Son nuevos marcadores que se están investigando. Lo que sí puedo decirles es que los biomarcadores como la amilasa y la lipasa, ya se los he mencionado, son criterios diagnósticos clave, pero no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. O sea, el que tenga una amilasa de 2000 no significa que es una pancreatitis aguda severa, solo es una contribución como criterio diagnóstico. El índice de severidad tomográfico es uno de los que más empleamos, por lo menos en el Hospital Obrero. Paciente que llega habitualmente, pues le piden tomografía y a veces con el paciente ya asintomático. Como yo les decía, la tomografía contrastada hay que solicitarla después de pasados 5 o 7 días, una semana, porque solicitarla en la sala de emergencias, pues les va a dar probablemente errores en una descripción radiológica que no está demostrando la severidad de la inflamación. Entonces, Baltasar ha clasificado la pancreatitis aguda como A, B, C, D, E. Esa es la clasificación de Baltasar. A es un páncreas normal, B es un páncreas aumentado de volumen, C es un páncreas aumentado de volumen con alteraciones de la grasa peripancreática, D significa todo lo anterior con una colección peripancreática y E con 2 o más colecciones. Y se debe hacer contrastada la tomografía. ¿Por qué? Porque ambas van a integrar el índice de severidad ya más certero, se llama índice de severidad, porque va a medir el porcentaje de necrosis. Si hay necrosis menos del 30 al 50%, aquí no salió, pues el riesgo es bajo. De 4 a 6 es medio y de 7 a 10 significa mayor a 50% de necrosis. El medio de 30 a 50% de necrosis. Y se llama índice tomográfico modificado por Mortelé y alumnos, y es la misma clasificación que les he mostrado antes, pero fíjense que acá los cambios pancreáticos de inflamación se miden de 0 a 4 puntos. 0, páncreas normal. 2 puntos, anomalías intrínsecas. Aumento de tamaño, real heterogéneo, cambios inflamatorios, lo que significaría un B, ¿no es cierto?, en el anterior. 4 puntos, colecciones fluidas peripancreáticas, única o múltiples, ya no dicen A, B, C, D, E, una o más, o si encuentran gas también, son 4 puntos. Valora también el porcentaje de necrosis pancreática. 0 sin necrosis, 2 necrosis menor a 30%, 4 necrosis mayor al 30%. Y complicaciones extrapancreáticas. Si no hay ninguna, no hay problema. Si hay derrame pleural, ascitis o complicaciones vasculares o parenquimatosas de otros órganos, pues va a valer 2. Y de acuerdo a esto, pues la pancreatitis se clasifica en leve, moderada o severa. La severa, pues es
de 0 a 4 puntos la valoración, ¿cierto? Si hay colecciones peripancreáticas, ya se supone que puede ser una pancreatitis aguda moderadamente severa. Si hay puntuación 6 o 10, imagínense, ya está dando un índice de severidad para tomar las decisiones necesarias en el tratamiento del paciente. Entonces, de 0 a 2 puntos, pues es un riesgo bajo de complicaciones. Moderado de 4 a 6 puntos y grave de 8 a 10 puntos. Y también la clasificación de Atlanta se refiere a las complicaciones sistémicas, que son exacerbación de problemas cardiológicos, problemas respiratorios crónicos u otras patologías comorbilidades, ¿no? Que se van a exacerbar con el proceso inflamatorio. Voy a ir más rápido porque parece que la hora me está pisando. Voy a ir a las complicaciones locales. Las complicaciones locales las han clasificado como colecciones líquidas peripancreáticas agudas, colecciones necróticas agudas. Esas dos se presentan en la fase inflamatoria, o sea, las primeras 2 semanas. Y en la fase tardía, pasadas las 4 semanas, existe la necrosis encapsulada y el pseudoquiste pancreático. O sea que el pseudoquiste pancreático y la necrosis encapsulada son complicaciones tardías, 4 a 6 semanas. Y otras complicaciones que pueden haber locales como disfunción al vaciamiento gástrico, pues el páncreas está detrás del estómago, está rodeando el duodeno y el paciente no puede alimentarse, por tanto hay una obstrucción por edema. Y también puede haber trombosis de la vena porta, trombosis de la esplénica o necrosis colónica. Y también hemorragias. Hemorragias que pueden manifestarse sobre todo en la fase tardía cuando hay, por ejemplo, un pseudoquiste, puede haber una hemorragia cataclísmica que puede llevar al paciente a operación de urgencia por shock hipovolémica. Entonces, si hay persistencia o recurrencia del dolor, incremento secundario de las enzimas pancreáticas, agravamiento o falla orgánica, y si hay aparición de signos de sepsis como fiebre, leucocitosis, etcétera, ahí sí hay que hacer tomografía con contraste, ¿no? Computarizada con contraste. Por tanto, la tomografía va a dar un detalle de cada lesión. Por ejemplo, acá hay un aumento difuso del páncreas. No tengo. Vean el páncreas donde están marcando las flechas, que está edematizado, pero se logra contrastar el páncreas. Es la imagen en forma de cola, ¿no es cierto? Que está edematizado. Es relativamente homogéneo y hay signos de inflamación de la grasa peripancreática, pero no hay signos de necrosis. Igual, hay colecciones peripancreáticas que son agudas, estas son en la fase inflamatoria. Tienen una densidad líquida, son homogéneas y están localizadas en los lugares, en las fascias que forman los espacios peripancreáticos, la retrocavidad de los epiplones o en los espacios pararrenal anterior, etc. O sea, están circunscritos por fascias, no tienen pared, no tienen una pared de reacción fibrosa, que en cambio tiene el pseudoquiste. Entonces, estas colecciones generalmente se resuelven luego de un periodo de 4 a 6 semanas también y desaparecen, como se ve en la imagen de abajo, que desaparecieron las 2 imágenes que están señalizadas por flecha. Colección necrótica. Bueno, la colección necrótica, otra. La colección necrótica aguda es otra complicación que ocurre en la fase temprana, o sea, en las primeras 2 semanas y sobre todo en las pancreatitis agudas severas, Pancreatitis agudas necrotizantes, que pueden ser graves y
el porcentaje de necrosis es mayor al 50%. Estas se caracterizan por ser heterogéneas, tampoco tienen pared localizada, por eso se diferencian de la necrosis encapsulada. Y pueden tener localización intra o extrapancreática. En cambio, la colección líquida aguda es peripancreática, ¿no? La colección líquida aguda. Esta necrotizante puede ser en el páncreas o tejidos extrapancreáticos o en ambos. Como verán, en un 5 a 10% se presentan unas necrosis pancreáticas y son en el periodo agudo, ahí ven asteriscos, hay el páncreas que se contrasta, pero todo lo que muestran las flechas son colecciones heterogéneas, que luego de pasadas las semanas se convierten y se van convirtiendo en una colección heterogénea. Ahí se puede seguir viendo el páncreas con los asteriscos. En este caso, fíjense, puede haber una necrosis en la cabeza y cuello del páncreas y no hay extensión a tejidos peripancreáticos. Generalmente las lesiones locales son pancreáticas y peripancreáticas. Esta es rara porque solo está localizada en la cabeza y cuello del páncreas y representa un 5%. La tomografía también, aparte de evaluar la severidad de la pancreatitis, evalúa las complicaciones. Y ahí pueden ver ustedes que hay aire en el retroperitoneo, ahí en el sitio donde está, anatómico, donde está el páncreas, se pueden ver las flechas largas que están indicando todas las alteraciones morfológicas y las flechas cortas muestran el aire libre que hay y significa infección, salvo que haya una víscera perforada como el colon que pueda ser el aire proveniente de él o de una víscera adyacente. Pero en general representa infección que puede ser confirmada con punción con aguja fina. Esta pancreatitis aguda infectada es la que tiene mayor morbilidad y mortalidad. La necrosis pancreática encapsulada es una complicación tardía, pasadas las 4 semanas habitualmente. Se puede observar como una imagen heterogénea, véanla ahí, al centro, localizada en este caso entre el cuerpo del páncreas. Esta es una paciente que sigue internada en el Hospital Obrero. Es imagen de una paciente que tuvo una pancreatitis aguda en Oruro, la operaron, le hicieron colecistectomía y luego de los días posteriores presentó fiebre, leucocitosis, la derivaron como pseudoquiste infectado. No hay pseudoquiste infectado, aquí es una imagen heterogénea con gas. Es una necrosis encapsulada porque tiene además una pared. Fíjense, la periferia es una pared bien visible. O sea, es una necrosis encapsulada, complicación tardía. Igual que en este caso, son imágenes en la parte superior tomográficas con la pared que está gruesa y además el contenido heterogéneo. En la resonancia magnética se puede ver con mayor claridad las imágenes estas alteradas de la necrosis encapsulada. El pseudoquista es una complicación igual tardía, pasadas las 4 semanas, y consiste en imágenes redondeadas tomográficamente con paredes bien delimitadas que pueden estar ubicadas en el espacio pancreático o peripancreático. Generalmente pues, se presentan en forma tardía, por eso son complicaciones tardías. Cuando se presenta en la pancreatitis aguda necrotizante, se denomina el síndrome de conducto desconectado, cuando hay necrosis. En el caso anterior que les mostraba de esa paciente que está en el Hospital Obrero, se la ha operado y ahora está con una fístula pancreato cutánea, una pancreata cutánea.
Esta. En la operación resultó que había necrosis pancreática y había pus. Se hizo la necrosectomía y se colocó un drenaje y persiste todavía el flujo de fluido pancreático, y hoy le han hecho una resonancia magnética para ver si el conducto está desconectado. Eso se llama el síndrome del conducto desconectado. El pseudoquiste ya les mostraba, ahí está muy claritas, son las imágenes que muestran un pseudoquiste. Y la incidencia es un 5-16%, más se presenta en las pancreatitis agudas, pueden ser asintomáticos. Si son asintomáticos, pueden solamente observarse y pueden hasta resolverse. En cambio, si se complican con hemorragia, hay que operar en forma urgente porque provoca hipovolemia y puede haber ruptura de esto, como ha habido un caso el año pasado en el Obrero, que llegó una paciente que había tenido pancreatitis aguda, etcétera, y llegó con un shock hipovolémico, hicieron tomografías y operaron y era una... Ah, no la operaron, sí la operaron, pero no encontraron el vaso. Hicieron una hemostasia guiada por tomografía, o sea, el radiólogo intervencionista hizo la hemostasia entrando al vaso a la esplénica. Y pues habitualmente ahora, si el pseudoquiste está adherido al estómago, el mejor tratamiento es el laparoscópico, el menos invasivo. El percutáneo pues se puede drenar, pero es probable que recidiven. En cambio, en el laparoscópico se crea una fístula al estómago y pues está resuelto el problema. Porque la cirugía abierta también la hacíamos antes, yo hace años, pero ahora prácticamente ha migrado el tratamiento hacia la endoscopía. Y también se puede hacer tratamiento laparoscópico, que es mínimamente invasivo, pero obviamente la endoscopía, si el pseudoquiste está pegado al estómago, pues es la más indicada. Esta tomografía la he puesto porque es de una paciente que yo operé de la vesícula, pero entró con pancreatitis aguda. La operé de la vesícula y la he seguido por tiempo, más de un año. Ha venido a las consultas, cada 2-3 meses venía. Era asintomática, pero miren las imágenes. En la parte superior, en el corte coronal, miren, es un gran pseudoquiste. Y vayan bajando y van a ver que es un enorme pseudoquiste. Creo que tenía 600, 800 de contenido. Ha pasado más de un año y medio y ha desaparecido el pseudoquiste, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué no le he operado y no le he hecho hacer el drenaje endoscópico? Porque estaba asintomática. Entonces, el tratamiento, pues, ustedes entenderán que es clínico inicialmente y mientras no se complica la pancreatitis aguda. En la intersticial edematosa, el paciente debe ser operado de la vesícula si es la causa del problema durante la misma hospitalización. Al paciente hay que calmarle el dolor, hay que nutrirlo y evaluar la severidad. Y obviamente hay que restituirle líquidos o reponerle líquidos, pero es un riesgo también para causar el síndrome compartimental abdominal. Entonces, nutrición enteral o parenteral, en los artículos que he revisado, pues se pretende nutrirlos por vía enteral, aunque sea por una sonda nasoyeyunal. Aparentemente esto disminuye la translocación bacteriana y disminuye la cantidad de pacientes que se infectan. Y bueno, si hay signos de infección y más si hay aire y punción con aguja fina positiva, pues antibióticos, ¿no? El tratamiento quirúrgico también ha ido de la gran cirugía mediante la laparotomía a procedimientos mínimamente invasivos, percutáneos o por video asistidos o por laparoscopía. La necrosectomía por cirugía abierta está solo como último recurso en pacientes en los que persiste la sintomatología y no se logra evacuar la necrosis porque está ampliamente distribuida. O sea, cuando ha habido una gran extensión de tejidos que han sido necrosados. El objetivo del tratamiento quirúrgico obviamente es
En el caso de la necrosis, evacuar la necrosis infectada, drenar, tratar con antibióticos, pero se denomina necrosectomía y se debe realizar en forma tardía. Entonces, las indicaciones de tratamiento quirúrgico, infección, si hay necrosis extensa y persistencia de falla orgánica, si hay evidencia de infección por PAF o por TAF, o sea, punción o tomografía, y sospecha de infarto perforación intestinal. Por también imágenes se puede ver que puede haber perforación de colon, por ejemplo. O si hay una hemorragia que no es susceptible a la angioembolización, que se los describía anteriormente. Y también si el síndrome compartimental abdominal, si el paciente está gravemente enfermo en terapia con una presión intraabdominal que se mide mediante una sonda Foley en la vejiga y es mayor a 20 milímetros de mercurio. En una revisión sistemática que he visto recién publicada en 2026, fíjense las indicaciones que encuentran los investigadores son las mismas. Necrosis pancreática, la obstrucción biliar persistente se sumaría a la que les acabo de mencionar y después todo lo demás. Necrosis amurallada, si es sintomática o está infectada. Y síndrome compartimental. El tratamiento, el objetivo es pues beneficiar al paciente, pero una vez que se haya demarcado el proceso necrótico. Y esto ocurre recién después de la tercera, cuarta, quinta semanas. Hay que esperar el mayor tiempo posible para que poder tratar a estos pacientes mediante invasión mínima o mediante cirugía. Sin embargo, estos conceptos son sobre todo para el tratamiento de la necrosectomía, porque los radiólogos intervencionistas pueden emplear tejidos o métodos mínimamente invasivos, sobre todo cuando las colecciones son susceptibles de ser drenadas por catéteres pigtail. Entonces, la necrosectomía abierta, pues hay que debridar los tejidos, etcétera, y la mortalidad es alta con la necrosectomía abierta. Fíjense estas imágenes para ver las cirugías que se hacían, que actualmente están muy restringidas a algunos pacientes en los que no se ha podido solucionar el problema. En la parte inferior izquierda están sacando el tejido necrosado ahí y el drenaje en la superior derecha del retroperitoneo. O dejar el abdomen abierto con compresas, contenido, era otro de los métodos, pero estoy poniendo estas imágenes para ilustrarles la magnitud de la invasión que se le hace al paciente con este problema y obviamente si tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más la invasión quirúrgica así de esta magnitud, pues más grave, ¿no? Alta mortalidad. Ahí observen, es un caso que yo he operado, estoy aspirando push y en el fondo, si se logra ver, no es muy buena la fotografía, es un paciente que operé hace años también, donde se ve la necrosis ahí que está siendo traccionada por una pinza aro. Y luego de extraer, miren, es así el tejido necrosado, parece un trapo negro ahí de estos de cloaca, feos. Y bueno, limpiado el resto peritoneo, yo dejaba así estos tubos mediante una cirugía abierta. Y este es el paciente en el que operé, sigue vivo, gordo y no hay problema. Pero es uno de los sobrevivientes porque también hay un 30% de mortalidad probablemente con la cirugía abierta. Las mínimamente invasivas pues emplean un enfoque escalonado. Igual, se hace drenaje por catéteres percutáneos y se drenan necrosis pancreáticas o colecciones pancreáticas necróticas. Sobre todo si hay infección, hay que el endoscopista o el radiólogo intervencionista puede colocar pigtails orientados por tomografía y por ecografía también. El tratamiento endoscópico también es posible cuando hay necrosis ya que no puede ser evacuada por catéteres y puede ser hecha mediante comunicaciones transgástricas. También se puede hacer la cirugía laparoscópica transperitoneal o retroperitoneal. Y lo que estamos haciendo más frecuentemente ahora es
el drenaje retroperitoneal video asistido. El radiólogo intervencionista coloca un catéter en el retroperitoneo teniendo previsión de que no se tope con ningún órgano. Esa es la virtud de los radiólogos intervencionistas ahora, que pueden interpretar imágenes y seguir un trayecto sin lesionar colon, sin lesionar estómago, sin lesionar riñón, etcétera. Hay que entrar a la retrocavidad de los epiplones. Y luego, mediante cirugía, se amplía ese trayecto con, puede ser con Seldinger, y se logra colocar el laparoscopio, es el sistema óptico que transmite imágenes y mediante un orificio lateral se va retirando la necrosis sin entrar a la cavidad peritoneal. Es un mínimamente invasivo y con buenos resultados. Acá, por ejemplo, pueden ver ustedes que han hecho una comunicación transgástrica. En la parte superior se ve la necrosis pancreática que está siendo comunicada con el estómago. Ahí se puede ver la imagen de la comunicación de la necrosis en la parte inferior. Y en estas imágenes se puede ver también que el endoscopista está haciendo una necrosectomía. Ven en la parte inferior izquierda, se ve tejido necrosado y colocan una prótesis que comunica ambos lúmenes, el de la cavidad necrosada y el estómago o el duodeno. Fíjense lo que hace el endoscopista o el tratamiento, el radiólogo intervencionista es colocar mediante tomografía estos, primero, pigtails. Ahí pueden ver en cola de chancho, ¿no? Y se dirigen generalmente por el flanco izquierdo y se entra hasta el retroperitoneo. Y mediante un sistema endoscópico se logra ver la necrosis y retirar el tejido necrosado sin tocar ninguna víscera, pero obviamente no está exento de complicaciones y el espacio es muy pequeño y para necrosis extensas suele no ser tan eficiente. Aquí lo mismo. Vean ustedes, han colocado un tubo de drenaje más grueso en el retroperitoneo. Se puede ver en la imagen E de la necrosis pancreática que ha sido drenada y que se puede ver en las imágenes de A y B. Y en la D, pues, se puede ver el objeto punzante que han introducido y un alambre guía para poder introducir este catéter grueso. Y como les decía, en la parte inferior está el riñón, el colon, y lo que se puede lesionar, por eso tiene que ser con una buena guía por radiólogo intervencionista. Aquí están las imágenes de un drenaje retroperitoneal video asistido. Aquí está la lesión en la A, en el B se ve que han colocado ya una aguja, una guía ahí, en el C se ve que se introduce un trocar o una cánula gruesa y luego se ve ya con el endoscopio en un segundo tiempo, ¿no? Pasado varios días y se va retirando el tejido necrótico viendo mediante el laparoscopio. Entonces, esos son los tratamientos quirúrgicos que me ha faltado tiempo ya de escribirlos, pero pues creo que he tratado de darles una visión general de lo que es una pancreatitis aguda. Si me siguen escuchando, pues